Gracias, doctora Castro. Muchas gracias a todos por esta invitación. Y bueno, quisiera platicarles en los próximos minutos de una enfermedad que está creciendo mucho en el país, que también con la mayor incidencia de NASH vemos cada vez más pacientes con hepatocarcinoma y representan un reto para saber qué hacemos con estos pacientes, si ofrecerles una cirugía o un trasplante. Y bueno, como dice el título, hasta dónde trasplantar, porque hay pacientes que de repente se nos salen de donde deberíamos tenerlos para garantizar un buen pronóstico y un buen uso de los órganos. Empezaré diciendo que esta historia pues es bastante viejita. De hecho, desde los años 80 empezamos a hacer trasplantes en hepatocarcinoma en pacientes que tenían incluso tumores como colangiocarcinoma o tumores que parecían francamente irresecables con invasión al aporte. Los resultados eran muy malos. La gente sabía que había una población que les iba muy mal si los dejábamos como estaban, pero que probablemente si los trasplantábamos los podríamos recuperar. Y de repente, cuando empezamos a ver esas observaciones, vemos que hay un pequeño grupo de pacientes que están en estados iniciales de la enfermedad que efectivamente sí se benefician del trasplante. Estas primeras publicaciones salieron en Alemania, posteriormente en la experiencia de Pittsburgh en Estados Unidos, y vemos que los pacientes que van a trasplante necesitan ser muy bien seleccionados. Aquellos que están dentro de los criterios de una enfermedad muy poco avanzada son los que tenían mejores resultados y probabilidad de expectativa a largo plazo, y bueno, se confirmó después con lo que todo el mundo conoce ahora como los criterios de Milán. El doctor Vicencio Mazzaferro en Milán recibe a 48 pacientes con tumores irresecables que tienen cirrosis. El 98% de ellos era por virus de hepatitis C, y finalmente vemos que cuando los tumores tienen ciertas características, y son los que conocemos como criterios de Milán, son pacientes que les va a ir muy bien con el trasplante. Ojo, no quitamos la probabilidad de recurrencia, simplemente la minimizamos, y estos criterios de Milán son un tumor único de hasta 5 centímetros o hasta 3 tumores, ninguno mayor de 3 centímetros. Esto desde luego que tiene ciertas salvedades que también tenemos que ver. No es lo mismo tener un tumor de 5 centímetros que está invadiendo la porta y que ocasiona una trombosis portal, porque sabemos que esta invasión macrovascular le va a conferir un peor pronóstico. Pero en pacientes donde no hay inflamación que ocasione trombosis de la porta, en general sin invasión macrovascular les va muy bien, y la sobrevida de estos pacientes es prácticamente muy parecida a aquellos que se hubieran trasplantado sin tumores. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un paciente que tiene un tumor? Vamos a pensar que tiene un tumor de 5 centímetros o tiene 3 tumores de 3 centímetros cada uno y está dentro de Milán. Lo que sigue es ponerlo en la lista de espera, y esto es muy importante porque, contrario a lo que sucede en otras enfermedades, aquí entra algo que los norteamericanos llaman social economics, y esto es: tenemos que tomar en cuenta, una cosa es el diagnóstico, cuando vemos al paciente, cuando lo seguimos, y otra es cuando lo trasplantamos, y el acceso al trasplante es sumamente importante. Si yo pongo a competir un paciente que tiene un tumor único de 5 centímetros con el resto de la población en un nivel en donde hay una jerarquía y el más enfermo va primero, es muy probable que mi paciente con un tumor de 5 centímetros tenga una evolución de la enfermedad y se me salga de la lista de espera esperando que se pueda trasplantar, y a partir de eso los sistemas de distribución y asignación de órganos en el mundo empezaron a dar artificialmente puntos a estos pacientes para que se puedan trasplantar. Aquí pongo el que ocurre en Estados Unidos. El resto de los sistemas en el mundo favorece de alguna manera dando puntos adicionales a los pacientes, y básicamente cuando empezó en el 2002 se le daban 29 puntos adicionales a los pacientes que tenían lesiones T2, y fíjense en esto, se daban 24 puntos a los que tenían lesiones T1. Después nos dimos cuenta que había muchos pacientes con lesiones muy pequeñitas que realmente no eran hepatocarcinoma, y entonces estábamos trasplantando a más pacientes sin un diagnóstico real, y le estábamos quitando la oportunidad del trasplante a otros. De manera que esto fue cambiando poco a poco, y finalmente en el 2005 hasta el 2015, por 10 años tuvimos este criterio, que era darle 22 puntos de excepción a los pacientes y agregarles cada 3 meses en la lista de espera 2 o 3 puntos adicionales para equiparar su riesgo de mortalidad en la lista de espera con otros pacientes. Cuando se implementan estas prácticas, cuando se implementan a darle puntos adicionales a los pacientes, nos damos cuenta que realmente disminuimos la mortalidad en la lista de espera, disminuimos la probabilidad de recurrencia y favorecemos a los pacientes a que no estén en desventaja. Y después de esto empiezan a salir otros estudios. Uno muy notorio es el de la Universidad de San Francisco en California, en donde analizan por 5 años así a 70 pacientes continuos, y luego van por los explantes y se dan cuenta que muchos de estos pacientes tenían tumores que estaban fuera de Milán, y algunos de ellos
dentro de ciertas características, tienen una buena expectativa de supervivencia a 1 y 5 años. Ellos llamaron a estos criterios de San Francisco, y en general es hasta una lesión no mayor de 6.5 centímetros y 2 a 3 lesiones, pero ninguna mayor de 4.5 centímetros, o un diámetro total que tiene que ser menor de 8 centímetros. Todo esto es muy revoltoso, pero cuando empieza a hacer uno el cálculo, bueno, y entonces ¿dónde estamos? Y lo trasplantamos o no lo trasplantamos, pero a grandes rasgos lo que tenemos que saber es que lo que observaron estos autores es que si los pacientes estaban dentro de estas características, efectivamente tenían una probabilidad de vivir a 5 años del 75%. Sin embargo, no se ha podido replicar en otros lugares, y actualmente en Estados Unidos no se le dan puntos adicionales a pacientes que están fuera de Milán, pero dentro de San Francisco. Después salieron otros estudios que si el up to 7 hasta 7 centímetros, no importa cuánto número de tumores, pero lo que sí sabemos es que a mayor número de tumores o a mayor cantidad de centímetros, a mayor carga tumoral, mayor es la probabilidad de que tengamos recurrencia. Entonces, aquí entra en factor otra posibilidad. De repente tenemos pacientes que me dicen, trasplánteme porque pues, es mi última oportunidad, pero tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de órganos que pueden ser también la última oportunidad para otros enfermos, y entonces es muy importante tener un balance en la mejor utilización de nuestros injertos. En este estudio es muy interesante porque analizaron muchos pacientes que no se les hizo ningún tipo de terapia locorregional. Si le hacemos quimioembolización a un paciente o ablación por radiofrecuencia y luego buscamos el explante, pues puede ser que ya no haya tumor. Pero aquí se juntó una corte de 324 pacientes y nos dimos cuenta que en esta población particular que no habían recibido ningún tratamiento, hasta el 10% de los tumores que se habían catalogado como hepatocarcinomas realmente no eran hepatocarcinomas. ¿Y por qué es importante esto? Porque empezamos a ver y a cuestionarnos si realmente la manera como teníamos de distribuir los órganos en Estados Unidos era apropiado. Menciono Estados Unidos porque es un sistema que se ha replicado o copiado de alguna manera en el resto del mundo, porque aquí es donde empezó a florecer el trasplante hepático. Y nos dimos cuenta que teníamos, este estudio es muy impresionante porque lo que demuestran es que los pacientes que esperaron menos tiempo en la lista de espera tienen mayor probabilidad de recurrencia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a ser que si me trasplantan más rápido me va a ir peor? No tiene sentido. Y lo que ocurre es que estamos ante una enfermedad que es una enfermedad bastante engañosa. No hemos podido catalogar muy bien al hepatocarcinoma. Yo lo comparo un poco como es el cáncer de mama hace 30 años. Había un cáncer de mama, todo el mundo se le trataba igual. Y ahora sabemos que el hepatocarcinoma es una enfermedad bastante heterogénea, y hay algunos pacientes con tumores muy grandes que van a sobrevivir mucho tiempo y otros pacientes con tumores muy chiquitos que se van a morir de metástasis. Nosotros tuvimos un caso en el instituto de un paciente que se trasplantó sin evidencia de hepatocarcinoma, es naturalmente un caso muy raro, sin evidencia por resonancia, por tomografía, alfa-fetoproteína normal, y a los 3 meses metástasis de carcinoma hepatocelular en todos lados. Cuando revisamos el explante había un tumor menor de 2 centímetros con invasión linfovascular sumamente agresivo. Entonces esto nos habla de la gran heterogeneidad de esta enfermedad, pero bueno, nos pone una alerta de si lo que estamos haciendo es correcto, si la manera como distribuimos los órganos es habitual. Luego la gente dijo, bueno, en ese caso a lo mejor conviene que esperemos un poquito para que a los pacientes les vaya mejor. Esperar no es que les vaya mejor, lo que pasa es que va seleccionando la biología tumoral. Aquellos pacientes que esperamos y tienen progresión se salen de la lista y por lo tanto les va a ir mejor si los trasplantamos después. Aquellos pacientes que no sabemos o no hemos tenido tiempo suficiente para ver cuál es la biología del tumor, los subimos a la lista de inmediato, a lo mejor tiene un tumor sumamente agresivo y son los que van a regresar. Y a alguien se le ocurrió, bueno, pero si esperamos un poco de tiempo, ¿cómo le va a estos pacientes? Es probable que tengan mayor invasión linfovascular, y analizando biopsias de explantes, tejido de explantes de aproximadamente 2,000 pacientes, nos dimos cuenta que esperar no aumenta la probabilidad de invasión linfovascular. En pocas palabras, lo van a tener los que lo iban a tener de todas maneras. Y basado en esto se juntó un grupo de expertos en Estados Unidos, gente de la Clínica Mayo, de la Cleveland Clinic, entre otros, hicieron un modelo en donde vieron cómo le podemos hacer para ver, vamos a poner a todos los pacientes que estaban en la lista de espera y qué pasaría si les diéramos para esperar 3 meses, o 6 meses o 9 meses, y encontraron que si esperamos un poquito de tiempo para trasplantarlos, no les va peor, no aumenta la mortalidad en la lista de espera y sí mejora mucho la capacidad de poder predecir que estos pacientes no vayan a tener enfermedad tumoral, y a partir de ahí se cambió el método como se asignan puntos adicionales a los pacientes. ¿Qué hacemos ahora?
En Estados Unidos, cuando un paciente llega a la lista de espera, se ingresa con su MELT natural. Si el paciente tiene una hepatopatía crónica que amerita que se trasplante, se sigue adelante. Pero si el paciente no tiene un MELT alto y tiene un tumor de 3 centímetros, no se le dan puntos adicionales. Actualmente lo que hacemos es que esperamos 6 meses y a los 6 meses entonces sí le damos 26 puntos y luego les vamos dando 3 puntos adicionales cada 3 meses y lo paramos en 34. Este es el modelo que existe actualmente en Estados Unidos y tiene pros y tiene contras. No es un modelo perfecto, pero tenemos que regresar al tema de que tenemos que ver cómo administramos los órganos de la mejor manera para nuestros pacientes. Y se han propuesto muchas otras escalas. De repente sabemos que la de San Francisco hay centros que lo quieren hacer. Ahora sabemos que también pacientes que tienen alfa-fetoproteína por arriba de 1000 tienen un pésimo pronóstico y se ha evaluado si debemos trasplantar a estos pacientes o no. Incluso hay una propuesta para cambiar actualmente la regulación en Estados Unidos que incluya la exclusión de pacientes con alfa-fetoproteína por arriba de 1000. Hay gente que ha dicho que incluso por arriba de 400 tienen un peor pronóstico. Otras clasificaciones como el Optu7 también se han evaluado para algunos pacientes y bueno, finalmente vemos experiencia en otros centros como por ejemplo en Toronto que no utilizan los criterios de Milán tan estricto, pero sí evalúan otras cosas como por ejemplo la cantidad de alfa-fetoproteína. Es muy importante también saber que cuando un paciente se sale afuera de Milán, lo tenemos con un tumor, por ejemplo, de 6.5 centímetros y logramos meterlo a criterios de Milán, a estos pacientes les va a ir por lo general casi igual de bien que si lo hubiéramos detectado dentro de criterios de Milán. Entonces, ¿qué les quiero decir? Una vez más, es biología del tumor. Para estas cosas, la mayor parte de lo que va a determinar cómo le va a ir a un paciente es la biología. Estamos agarrando pacientes que tienen tumores no tan agresivos, aunque sí de mayor tamaño, les hacemos una terapia locorregional, los regresamos a Milán y entonces tenemos una subpoblación de pacientes que los podemos trasplantar y les va a ir muy bien. ¿Qué pasa si no regresa el tumor? Pues nos está hablando de una biología del tumor bastante importante. Y esto se demostró en un estudio que se hizo en Alemania, cuando agarraron a diferentes grupos de pacientes, es un estudio retrospectivo, pero agarraron pacientes que habían tenido algún tipo de terapia puente y los otros que no habían tenido terapia puente. En la primera columna, aquellos que tenían terapia puente, lamento que no se vea tan bien, pero en pocas palabras fueron después del trasplante a ver los explantes y vieron la cantidad de necrosis en los tumores. Esta gráfica es muy ilustrativa porque demuestra que aquellos pacientes que estaban fuera de Milán, que tuvieron un buen grado de necrosis con la terapia puente, les iba mucho mejor que aquellos que estaban dentro de Milán, pero que no tuvieron necrosis. Una vez más, hablamos de la biología del tumor. Y cuando separamos en general, sin importar dentro de Milán o fuera de Milán, solo si respondieron y tuvieron necrosis con los que no, es evidente que aquellos que no respondieron tienen una peor biología tumoral. Y uno puede buscar en la literatura muchos casos de trasplantes con tumores muy grandotes. Este es un caso de un tumor de hasta de 10 centímetros que se radió, regresó a Milán, se trasplantó y el paciente tuvo una sobrevida bastante razonable post-trasplante. ¿Qué queremos decir una vez más? Que biología marca todo. Ahora bien, a alguien se le ocurrió la idea, bueno, ¿y qué pasa si la biología marca todo? ¿Por qué no le hacemos una biopsia a los hepatocarcinomas para ver si encontramos algo que nos diga, que nos ayuda a predecir si le va a favorece o no trasplantarlo? Y bueno, este estudio demostró que realmente no sirve. La probabilidad, la correlación que existe entre la biopsia pretrasplante y la progresión o recurrencia post-trasplante no es buena. Entonces, no se aconseja esto. ¿Y por qué razón? La sensibilidad es del 29% y el valor predictivo positivo del 35%. ¿Por qué razón? Porque son tumores muy heterogéneos. Se han hecho estudios citogenéticos para evaluar las células del hepatocarcinoma y pueden variar muchísimo dentro de un mismo tumor. Acá está, perdón, la correlación que les decía, y realmente no hubo ninguna correlación. Ahora, volvemos al tema de la economía y hablando de cómo se deben distribuir los órganos y el acceso que tenga un paciente al trasplante. Es un estudio muy interesante, bastante extenso, que agarraron 71,000 pacientes que se trasplantaron con carcinoma hepatocelular y demostraron que hay muchos otros factores que impactan en que el paciente tenga acceso al trasplante, incluso del nivel de educación. Eso es en Estados Unidos. El nivel de educación, si el paciente tiene seguro privado o no, si el paciente tiene trabajo o no, el grupo étnico al que pertenece. Y finalmente nos lleva
una vez más a que estamos ante una enfermedad en donde la biología va a dictaminar cómo le va a ir un paciente siempre y cuando tenga acceso al trasplante. Entonces es muy importante porque el hepatocarcinoma se está convirtiendo en una de las principales causas por las que actualmente se enlistan pacientes en Estados Unidos, y lo vamos a ver también acá. A partir de todo esto se han hecho muchas propuestas. Si conviene hacerle un PET con fluorodesoxiglucosa a los tumores tratados para ver si tienen captación de glucosa, si la alfa-fetoproteína baja, si hay un gap entre la inicial y después del tratamiento, en fin, muchas maneras, muchas propuestas para ver si pueden mejorar la capacidad de predicción de sus pacientes, pero realmente hasta ahora no tenemos más que los criterios de Milán son los que están universalmente aceptados. El tamaño o la carga tumoral no es el único factor y muchos estudios han demostrado que es realmente un pobre subrogado, aunque es lo mejor que tenemos hasta ahorita. Entonces, actualmente como se debe hacer, como se hace en este país, como se hace en Estados Unidos, como se hace en la mayoría de los países, dentro de criterios de Milán es lo que tenemos que ingresar a los pacientes. La respuesta tumoral confiere un buen pronóstico y una vez más nos habla de la biología del tumor, es un tumor susceptible de tratamiento y eso nos va a ayudar a que les vaya mejor. La disminución de estadio favorece a pacientes que captamos que están fuera de criterios de Milán, pero que los podemos regresar a Milán. La biopsia del tumor no es útil, por favor evitemos que se hagan, si es un tumor característico por tomografía o resonancia, no se debe biopsiar. Y lo más importante es el acceso al trasplante. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque cuando venimos a estos congresos y hablamos de esas pláticas y lo que se hace en Estados Unidos, sus colegas en España, en Francia, en el Reino Unido, pues tenemos que tropicalizar lo que hacemos acá. Y les quiero platicar un poquito de mi experiencia. Hemos visto pacientes que cuando nos los mandan a nosotros son pacientes que ya les hicieron alguna quimioembolización, que ya les hicieron cosas, y tenemos que tomar en cuenta que del momento a que los captemos, a que se ingresen a la lista y a que les toque un trasplante puede ser demasiado tarde para la mayoría de los pacientes. Entonces, lo que nos tenemos que quedar claro todos es que el hepatocarcinoma es una enfermedad muy heterogénea y es muy importante que en cuanto captemos un paciente que pueda ser beneficiado de trasplante se envíe lo antes posible para tener un plan de tratamiento. Muchas gracias.